Meditando con Dios. Gracia. Vamos a continuar con respecto a lo que esta palabra es tremenda para nosotros. Gracia. La gracia de Dios. Don que nos regala Dios mismo para salvar nuestros pecados. Vamos a buscar en nuestras Biblias en San Juan capítulo 18, el versículo 25 hasta el 27. Vamos a leer. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro niega a Jesús. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Y vamos a leer también en el libro de Juan, el capítulo 21, el versículo 15, dice: apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú lo sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta a mis ovejas. Esto de negar, de luego prometer, luego de entrar, como en el caso de Pedro. El caso de Pedro fue un llamado muy grande, muy importante. Él vio un milagro antes de su llamado. Pero luego, saliendo a la orilla, ¿qué le dice? Pedro, deja todo. Ven, toma tu cruz y sígueme, porque vas a ser ahora ya no pescador de pescados, ahora vas a ser pescador de hombres. Acá hay un asunto que tenemos que analizar. En ningún momento le ha dicho Dios: esto va a ser tu sueldo, vamos a buscar buenos miembros para que paguen tu diezmo. En ningún momento. Él lo estaba llamando solamente con un sano propósito, porque Dios, cuando llama, Él se encarga de todas las cosas. Solamente hay que saber cumplir. Pero esto había cometido un error de Pedro, habiendo sido un espectador de todo lo que pasaba con Jesús. Iban a predicar milagros. Subían para la otra aldea, milagros, portentos. Este Pedro no era un hombre así común y corriente,
era un hombre especial para Jesús. Por eso Dios se interesó fuertemente en este hombre, a pesar de su error. Estamos hablando de gracia. ¿Desde cuándo le llamó? Este Pedro halló gracia a los ojos de Dios, porque Dios ve lo que no ve el hombre. Vio su corazón. Y cuando vio en Pedro su humildad, su obediencia, obediencia la cual el mundo está queriendo que cambiarla, dar los 3 pies. Sin embargo, este llamado de parte de Dios fue tan urgente, pero termina después de los acontecimientos que sucedió con lo que le llevan preso a Jesús, con el sufrimiento de Jesús, cuando Él está llorando, muchas veces gritando, pero nunca abriendo su boca para defenderse. Allí estaba Pedro. Incluso a la hora del juicio, estaba, dice la palabra de Dios, con algunos amigos que hablaban mal de Dios. De repente él también hablando mal, pero le seguía. Y cuando Pedro comete esta falla de negarle a Dios, y ya Dios había apuntado su nombre por gracia, su nombre de Pedro en el libro de la vida, porque eso es lo que hace. Cuando Dios te llama, cuando Dios llama a un hombre o una mujer, apunta su nombre en el libro de la vida. Esa es su gracia. Ahora, este Pedro, avergonzado después de la muerte de Jesús, después de la resurrección de Jesús, se va a su barca. Por no ver, por no saber cómo contestar a Jesús. Pedro estaba hasta lo sumo avergonzado. No estaba airado, sino avergonzado. De tal manera que para su bien escogió al menos la barca, no un árbol para suicidarse. No se suicidó, pero comenzó él mismo a matar su propósito. El propósito que Dios tenía para él, estaba él mismo, Pedro, matándolo al esconderse. Acá no es un lugar de pecado, por cierto. Su casa tampoco es un lugar de pecado, sino allí estaba demostrando Pedro su mediocridad. Ahí se iba a establecer. Estaría diciendo, bueno, acá me quedo yo, ya no voy a seguir porque ya no hay Jesús a quien tengo que seguir. De aquí nomás enviaré, oraré por ellos, por los demás discípulos, para que siga la obra. De vez en cuando enviaré mi diezmo, mi ofrenda. Mediocre. Para eso Dios no lo había llamado. Dios lo había llamado para hacer portentos, milagros, para hacer las mismas cosas que Jesús hizo. Y así fue al final. Pedro se estaba convirtiendo en la práctica en un espectador, en vez de ser un proclamador. Iba a estar de vez en cuando contando la historia. Jesús hizo esto,
murió y resucitó al tercer día. Contará así, de esa manera. Un cristiano mediocre, un cristiano pasivo. Y el Evangelio no es para contar como historia. El Evangelio es demostración de poder. Ahora, en este tiempo, tenemos que hacer eso. Cuando vemos en la segunda parte donde vemos en Juan capítulo 21, Jesús le había ya estado encargando, le había estado diciendo esto. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: hijo de Jonás, ¿me amas? No le estaba diciendo con ese amor de te quiero, sino un amor ágape, un amor incondicional. Con ese amor que yo te he amado, Pedro, ¿me quieres amar tú? Dice, le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: entonces, apacienta mis corderos. Volvió a decirle a la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas incondicionalmente? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces le dijo: pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Esa es la demostración de amarle a Dios. Enseñarle, discipularlos, hacerles conocer a Dios, mantenerlos hasta tener mucho fruto. Hay un versículo que dice bien claro: tú no me has elegido a mí, pero yo te elegí. Yo les elegí a ustedes para que vayan y lleven mucho fruto. Ese es el asunto. Esto no debe quedar allí. Por eso es que Dios, el mismo Jesús, fue a buscarlo a su barca. No te vas a quedar aquí, Pedro. Tengo un propósito para ti. Y Pedro había entendido: ninguno que tome el arado y mira hacia atrás es digno de Dios. Hay una responsabilidad que cumplir en cualquiera sea la circunstancia. Si te cierran las puertas, se abrirán otras. Y la palabra de Dios: anda. Eso dice la palabra de Dios: anda, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Al que creyere y fuere bautizado será salvo. Al que no creyere será condenado. Hay muchas cosas que hacer. Si has sido llamado, si has sido buscado por el mismo Dios y encontrado por el mismo Jesucristo, te ha llamado con un propósito. Y si estás en ese propósito, no des tu mano a torcer. Solamente los que perseveran hasta el fin, estos serán salvos. Pedro, aunque negó, no se mató. Casi lo mata, pero ahí está Jesús, mirando desde lejos lo que estamos haciendo. Y Dios vendrá en nuestro socorro inmediatamente y nos pondrá en nuestro lugar a cada uno de nosotros. Oremos, hermanos. Te doy gracias, Señor, que tu palabra está dada y no volverá vacía,
estamos escuchando todos, aún bendito Dios, los siervos que están tomando en este momento un pequeño descanso. No hay tiempo para descansar. No hay tiempo para la mediocridad. No hay tiempo para la pasividad, Señor. Ayúdanos a entrar a tu presencia y cumplir con todo lo que tú nos has ordenado para todo el tiempo de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.